Bien, hermano, que el Señor lo bendiga en esta mañana. Le damos las gracias al Señor por estar aquí en su casa de alguna manera. De alguna manera porque hoy día es domingo, día del Señor. Y estamos aquí conectados queriendo recibir su palabra y queriendo recibir su bendición. Hemos estado celebrando la cena del Señor. Hemos tenido un tiempo de alabanza, hemos tenido un tiempo de oración. Y estamos en este momento esperando poder recibir su palabra, hermano. Y nosotros sabemos que cuando recibimos su palabra transforma nuestra vida. Y transforma nuestro corazón y transforma todos nuestros pensamientos. Así que le damos la bienvenida y esperamos que esta palabra pueda transformar su vida. Amén. Vamos a orar, hermano. No podemos empezar sin antes haber orado, creyendo de que Dios está con nosotros. Padre, te damos las gracias en este día. Te damos las gracias por este tiempo de poder recibir tu palabra, Señor. Anhelamos que esta palabra pueda hablar a nuestro corazón y anhelamos que esta palabra pueda hablar a nuestra vida. Es nuestro deseo, Señor, de poder ser renovados a través de tu palabra, Padre. Y es nuestro anhelo, Dios mío, en este día, de que tú, Dios, puedas hablar a nuestro corazón. Te glorificamos y te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer, hermano, Génesis capítulo 1, verso 31. Génesis capítulo 1, verso 31 en esta mañana. Su palabra dice así: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto, dice su palabra. Yo quiero compartir con usted en este día un mundo pródigo. ¿Por qué un mundo pródigo, hermano? ¿Qué es un pródigo? Un pródigo es un hijo que se ha alejado de su hogar. Eso es un pródigo. Un hijo que ha dejado su hogar, que se ha olvidado de su progenitor. Ese es un pródigo y que se ha olvidado de su progenitor buscando la independencia. La independencia es buena, pero en su momento y en su tiempo y bajo la bendición de los padres. Pero cuando alguien se adelanta a esto y decide abandonar el hogar, olvidando a sus progenitores, buscando la independencia, ciertamente en vez de traer bendición, va a traer dolor en su vida y va a traer consecuencias. Y hoy vemos un mundo pródigo, un mundo que se ha olvidado quién es Dios. Hoy vivimos tiempos de mucha adversidad y de mucha necesidad. Y a pesar de tener tanta adversidad y tanta necesidad, vemos un mundo que se ha apartado de su Creador, que se ha separado realmente de su progenitor. De alguien que lo único que quiere es poder bendecir nuestra vida, querer bendecir la tierra y querer bendecir cada familia. Ese es el propósito de Dios, ese es el anhelo del Señor. La Biblia dice que cuando Dios comenzó a formar la tierra y cuando Él comenzó a crear la tierra y a diseñar la tierra, Dios comenzó a bendecir cada cosa que Él creaba, porque Él lo veía bueno, porque Él lo veía que estaba bien. Y cada vez que Dios formaba la luz y separaba el cielo de la tierra, Dios veía que todo eso era bueno. Y Dios comenzó a bendecir a su creación. Y Dios comenzó a bendecir aquello que Él estaba formando. Así que la formación de la tierra se dio por la palabra del Señor, por su palabra de autoridad. La Biblia dice que vio Dios todo lo que había hecho y aquí que todo era bueno en gran manera. Dios dijo: este es mi diseño, es mi creación, es mi invención. Y he aquí que es bueno en gran manera. Quiere decir que Dios dijo: lo que yo he creado,
lo que yo he formado, lo que yo he diseñado, lo que yo he inventado, Dios dijo al final de todo, está bien hecho. Cada cosa que Dios vio, Dios comenzó a darle su misma aprobación. Dios creó al hombre y Dios lo aprobó. Dios creó los luminares y Él mismo lo aprobó. Y Él elogia su creación. Y la Biblia dice en el verso 28 del capítulo 1 de Génesis que cuando Dios formó al hombre, Dios lo puso en el huerto del Edén. Y Dios los bendijo y les dijo, fructifiquen, les dijo, multiplíquense, les dijo, dominen, les dijo, gobiernen la tierra. Dios mismo está bendiciendo su creación. Pero también dice la palabra de que el hombre se extravió, de que el hombre se perdió, que el hombre le fue infiel. Y a causa de esto comenzó su descenso al caos y al pecado. Y cada vez más comenzó a alejarse de Dios. Comenzó a distanciarse del Señor. Dios creó todo. Dios le dio su aprobación. Dios vio que era bueno. Pero el hombre decidió perderse. Yo no sé cuántos en esta mañana a lo mejor han visto un proyecto estropeado. De repente han visto un plan de echarse a perder. De repente han visto una idea de echarse a perder. De repente han tenido un sueño, un proyecto, un objetivo. Y cuando ustedes lo vieron terminado, dijeron, esto que yo he hecho estaba bien. Pero sin embargo, se echó a perder. Y es lo mismo que sucedió con la creación de Dios. Dios vio que todo era bueno, que todo estaba bien. Dios lo firmó, Dios lo aprobó. Pero el hombre se echó a perder. Y cuando el hombre se echó a perder, Dios no se rindió ante su creación. Él no se dio por vencido ante lo que Él había creado y ante lo que Él había diseñado, porque es su creación, porque es su diseño. Y Él no se da por vencido ante una creación que está perdida. Así que Dios decide poder rescatar a su creación. Así que Dios decide poder recuperar a su creación. Y Él tiene un plan. Y tiene un plan de redención. Y eso es lo bonito de Dios. No es como el hombre, que cuando el hombre ve que algo no ha funcionado, el hombre se olvida y lo deja a un lado. Pero Dios no es hombre, Dios es Dios. Y Dios tiene una idea de redención, de poder redimir al ser humano. Redimir es poder recuperarlo, poder rescatar a su creación. Así que en medio de esta idea, Dios encuentra a Abraham. Pero lo encuentra en un contexto de mucha idolatría, en medio de un mundo que necesita ser realmente rescatado. ¿Quién era Abraham, hermano? ¿Quién era Abraham? Abraham era descendiente de Sem, hijo de Noé. Su padre se llamaba Taré. Y su padre era un hombre pagano, hermano. Era un hombre idólatra. Dice el libro de Josué en el capítulo 24, verso 2, que Taré servía a dioses extraños, hermano. Y de esa familia venía Abraham. Así que Abraham estaba viviendo bajo la influencia de su padre. Pero sin embargo, Dios lo llama. Y Dios llama a Abraham, esperando de que Abraham pueda responder al llamado de Dios. Y lo primero que Dios le va a decir a Abraham es: Abraham, vete de tu tierra, vete de tu parentela y sal de la casa de tu padre. Cuando Abraham oye la voz del Señor, él decide seguirle a Dios. Su palabra dice en Génesis capítulo 12, verso 4, y se fue Abraham como Dios había dicho. Se fue Abraham como Dios había mandado.
Porque Abraham iba a formar parte del plan de redención para poder volver a bendecir a un mundo que está caído. Abraham iba a ser parte de este plan de salvación para un mundo necesitado, para un mundo con una carencia, hermano. Alejado, apartado del Señor, para un mundo pródigo, apartado de su progenitor. Así que Abraham era un hombre que tenía pasión por Dios. Estuvo dispuesto a poder dejar su parentela, a poder dejar su casa, a poder dejar su tierra. Era un hombre con una pasión por el Señor. Y así como Dios llamó a Abraham, Dios en ese tiempo también nos está llamando, te está llamando a ti, me está llamando a mí, y nos está buscando para que seamos parte de la luz y de la sal de esta tierra, hermano, en medio de un mundo necesitado, en medio de un mundo que se ha alejado del Señor. Así que Abraham forma parte del plan de redención del Señor. Y vemos a un Abraham que responde a su llamado. Ahora, el contexto en que ellos vivían era muy diferente al contexto nuestro, porque ellos eran nómadas. Ellos vivían en tiendas, vivían en campamentos y se trasladaban de un lugar a otro lugar. Era una tienda por aquí, una tienda por allá, una tienda un poco más allá. Y vivían en tiendas, y en cada tienda vivía una familia. Y las tiendas eran armadas y eran desarmadas para poder trasladarse de un lugar a otro según el patriarca indicaba. Según el patriarca decidía cuál era el mejor lugar. Así que en ese contexto es donde Abraham comienza a poder desenvolverse. Pero ellos vivían en una sociedad patriarcal. Tenían sus normas. Como patriarcas, como autoridades, tenían sus estatutos. Así que un concepto de la sociedad patriarcal, un principio de la sociedad patriarcal, una regla de la sociedad patriarcal es que un patriarca es un goel. Así que un patriarca es un goel. ¿Qué cosa es un goel? Un goel es un redentor. Ese es un patriarca, un goel, un redentor, alguien que va a redimir, alguien que atiende a los miembros de la familia, no como favor, sino que los atiende porque saben que es su obligación, sino que los atienden porque saben que es su deber de poder cuidarlos y de poder defenderlos. Ese es un goel, un redentor. Un redentor es un goel es un redentor. Y su obligación era cuidar a la familia. ¿Qué era un redentor? ¿Qué cosa es un goel? Goel es la palabra hebrea que se traduce como redentor. Así que un redentor era alguien que cubre sus necesidades de alimento, alguien que cubre sus necesidades físicas, alguien que les da un cobijo, alguien que les provee un lugar. Ese es un redentor, alguien que te provee medicina, alguien que te provee ropa, alguien que te provee abrigo, alguien que te provee los cuidados necesarios. Esa era la tarea, ese era el concepto, era el principio, era la regla de la sociedad patriarcal. Alguien que recibe los recursos que ellos mismos les proporcionaban, pero que a la vez él lo distribuía para cada uno de tal manera de que nadie se quedara sin nada. Esa era la tarea de un redentor. Esa era la tarea de un goel. Alguien que quiere redimir. Si alguno se pierde, si alguno de alguna manera queda marginado, queda excluido, si de alguna manera alguien es capturado, su trabajo era traerlo nuevamente de regreso al hogar patriarcal.
Porque eso lo hace un Goel, eso lo hace un redentor. Va a buscar a aquel que de alguna manera quedó marginado. Va a socorrerlo, va a buscarlo. Y no regresa hasta encontrarlo. Es su trabajo de poder hacerlo retornar al hogar patriarcal. ¿Qué cosa era la tarea de un Goel, de un redentor? Era hallar a la persona perdida, mi hermano, y traerla de regreso a la casa para que pueda satisfacer sus necesidades sin importar el costo, hermano. Esa era su tarea y lo hacía una y otra vez, traerlo nuevamente a la casa del Padre. Cuando alguien por alguna razón se extraviaba, por alguna razón se perdía, la tarea la tarea del Redentor, la tarea del Goel, era ir a buscarlo, ir a socorrerlo, de tal manera de hacerlo volver a la casa. De hacerlo volver a la casa del Padre. De hacerlo volver al Betap. Betap significa la casa del Padre. Tienen que volver al Betap. Aquellos que se perdieron, aquellos que se extraviaron. Los hacía regresar, los hacía retornar a la casa del Padre. Era el trabajo de un redentor. Era ir a buscar a esa persona que por alguna razón está fuera del hogar. Es hacer todo lo que sea necesario y traerlo nuevamente a casa. Esa era la responsabilidad de un redentor. Esa era la responsabilidad de un Goel. Esa era la responsabilidad de un patriarca. Así que Dios usa esta misma regla, hermano. El mismo concepto en la sociedad patriarcal. Dios es un redentor. Dios es el redentor de Israel. Eso lo dice Isaías 43. Dios puede redimir tu vida del hoyo. Salmo 103. Puede redimir tu vida de los problemas. Salmo 107. Dios rescata a los perdidos y los lleva a la casa del Padre y los reintegra. Ese es el concepto de redención, hermano. Ustedes están lejos de la casa del Padre. Ustedes están lejos de mi familia. Pero yo voy a ir allá y haré lo que sea necesario para poder integrarlos y poder hacerlos volver a la casa del Padre. Hacerlos volver al Betap, la casa del Padre. Una y otra vez. Una y otra vez. Así que el concepto de redención se conocía mucho antes de que Jesús naciera y mucho antes de que Jesús visitara la tierra. La gente conocía el concepto de redención, la idea de redención, de tal manera que cuando Jesús se manifiesta y cuando Jesús se manifiesta a su pueblo, que la gente comienza de alguna manera a darse cuenta qué cosa es lo que realmente significa redención. Lucas capítulo 1, verso 68. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque has visitado y ha efectuado redención para su pueblo. Colosenses 1, 13, 14. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención. Otra vez aparece la palabra redención. Efesios 1, 17. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados. Dios envía a su único Hijo Jesús, uno con todos los recursos para poder traer a todos los perdidos a la casa del Señor. Dice en Juan capítulo 14 de que Jesús mismo iba a la casa del Padre a preparar morada para cada uno de nosotros. Así que ese es el concepto de redención. El concepto de redención se manejaba ya en los tiempos de los patriarcas.
cuando alguien se extraviaba, cuando alguien se perdía, cuando alguien era rechazado, cuando alguien perdía a lo mejor parte de una propiedad. La tarea de un redentor, de un Goel, era poder recuperar esa parte que se había perdido y hacerla volver nuevamente a formar parte de las propiedades de la familia, para que nada se pudiera perder. Ese era el concepto de redención en la sociedad patriarcal que se manejaba en el Antiguo Testamento. Pero había otro concepto también en la sociedad patriarcal, que sucedía cuando el patriarca moría. Cuando el patriarca moría, la mayoría de los recursos iban para el hermano mayor. Eso si sucediera hoy en día aquí en nuestros tiempos, donde la mayoría de los recursos se les puede entregar al hermano mayor, la verdad que eso ocasionaría muchos problemas y ocasionaría muchos pleitos y muchas contiendas. Pero en los tiempos bíblicos eso no era así. Todo iba, en su mayoría todo iba para el hermano mayor, de tal manera de que los demás hermanos se alegraban y se gozaban porque decían: esto va para el hermano mayor y él va a cuidar de nosotros y él va a proteger de nosotros, y si yo fuera marginado, él me va a traer de regreso a casa. Es otro contexto oriental y otra forma de poder ver la vida y la costumbre familiar. Así que, ¿cuál es el trabajo de un redentor, hermano, en este tiempo? ¿Cuál es nuestro trabajo como redentores? Nuestro trabajo como redentores es traerlos de nuevo a casa, es buscar a aquellos que de alguna manera se han perdido. Es buscar a aquellos que de alguna manera se han extraviado, se han perdido o que han sido marginados. Es ir tras los huérfanos, es ir tras las viudas, es de repente ir tras un padre, o a lo mejor ir tras un hijo, o ir tras un amigo, o tras un desconocido, y hacerlos volver a Betap, hacerlos volver a la casa. Hacerlos volver a la casa del Padre. Esa es la tarea que hoy nos toca en este tiempo, hermano. Si no, miremos el ejemplo de Abraham, hermano. ¿Por qué Abraham era responsable por su sobrino Lot? Nosotros hemos leído la historia en Génesis capítulo 14. ¿Por qué era responsable por Lot, su sobrino, si Lot era de alguna manera un dolor de cabeza? Era un malcriado, hermano. Dice parte de la historia que cuando hubieron discusiones entre sus pastores por las ovejas que ellos poseían, concluyeron en que debían separarse. Y cuando le dan a escoger a Lot, Lot escoge las mejores tierras y escoge los mejores campos y deja a Abraham las zonas más áridas y más desoladas, hermano. Entonces, ¿por qué cuando Lot de alguna manera es capturado, cuando de alguna manera Lot es llevado preso, por qué es que Abraham tiene que ir a su rescate? ¿Por qué es que Abraham tiene que ir a buscarlo? ¿Será porque es su sobrino? ¿Porque es el hijo de su hermano? ¿Porque lo ama? De repente eso tiene cierto sentido, pero Abraham lo va a buscar porque Abraham es responsable de poder traer a los perdidos, porque es responsable de poder rescatarlo de un peligro, porque él es un redentor, porque él es un Goel. Es su tarea, es su deber ir a buscar a aquel que se ha perdido. Es su tarea poder ir a buscar a aquel que ha sido de alguna manera capturado y hacerlo nuevamente volver a casa. Si no, miremos el ejemplo de Ruth y de Noemí. ¿Quién no ha leído la historia de Ruth y la historia de Noemí? Noemí queda viuda. Un padre
o un esposo en la sociedad patriarcal, hermano, te da cierta estabilidad y te da cierta seguridad. Pero Noemí queda viuda. Y no solamente queda viuda, sino cuando tiene 2 hijos. Y la historia dice que ambos hijos mueren, de tal manera que ella queda únicamente con sus 2 nueras. Una se llama Orfa, otra se llama Ruth. Orfa decide irse y Ruth queda con ella. Pero a pesar de que Ruth y Noemí están juntas, la situación de Noemí no ha cambiado. Sigue siendo una situación de incertidumbre, porque está fuera de una familia, está fuera de un hogar, está fuera de un núcleo familiar, y solamente ella queda sola. Y no tiene nada a quien reclamar, y no tiene nada que reclamar, hermano. De tal manera que cuando uno comienza a leer la historia de Noemí y de Ruth, aparece un redentor, aparece un hombre que Dios utiliza, hermano. Se llama Boaz. Y es alguien que está dispuesto a poder utilizar de sus recursos para que Noemí pueda volver a su Betap, para que Noemí pueda volver a casa. Alguien que no tenía nada, alguien que lo había perdido todo, que no tenía destino. Dios utiliza a un hombre, hermano. Dios utiliza a este hombre llamado Boaz, que dice la historia se casa con Ruth, de tal manera de que Noemí no queda desamparada, sino ella es vuelta a un núcleo familiar. Ella es vuelta nuevamente a la casa del Padre, es vuelta nuevamente a su Betap, a la casa del Señor. Si no, miremos también el ejemplo de Oseas. Oseas vivía en un pueblo pequeño, hermano. Dice que habían 250 personas. Pero un día Dios se le acerca a Oseas y le dice: anda a la casa de prostitución, anda y elige a una mujer y cásate con ella. Y Oseas dice: elegir yo a una mujer en la casa de prostitución y casarme con ella. Y Dios envía a Oseas, y Oseas va y escoge a una mujer que es marginada por la sociedad de la época, y él escoge a una mujer que se llama Gomer, y se casa con ella, y tiene 3 hijos, y vive en la comunidad. Y Gomer es restaurada de alguna manera, alguien que no tenía nada, alguien que no poseía nada, pero es vuelta nuevamente a su Betap, a la casa del Padre, con una familia, con unos hijos. Y Gomer es sanada y es redimida, pero sin embargo ella prefiere ir tras su estilo de vida anterior, y ella decide regresar a las calles. Y Dios habla nuevamente a Oseas y le dice: están vendiendo a tu esposa, ha caído a lo más bajo. Anda y búscala, y cuando la encuentras, vuélvela a comprar nuevamente. Y Oseas se pregunta: ¿comprarla nuevamente? ¿Comprarla otra vez? Y vemos en la historia que Oseas una y otra vez nuevamente va y compra a su esposa, y su esposa es nuevamente vuelta y es restaurada a su Betap, nuevamente vuelta a la casa. Y eso es justamente lo que Dios hace, hermano. Es lo que Dios hace. Redención no solamente significa ser salvo, sino que va mucho más allá de eso. Y vemos redención cuando Abraham va a rescatar, porque es su deber, porque es su responsabilidad ir tras Lot, su sobrino que ha sido capturado y que está en peligro. Es su deber poder ir a buscarlo y poder ir a socorrerlo y traerlo nuevamente a la casa del Padre. Eso es lo que nos enseña Abraham, hermano. Eso se llama redención. Lo mismo que sucede con vos. El dar sus propios recursos. Dar sus propios recursos para que Noemí y para que Ruth no queden desamparadas. Y de alguna manera Él da sus recursos de tal manera de que ellas son vueltas nuevamente
a la casa del Padre. Y eso es lo que nos enseña, hermano, vos. Dar nuestros recursos muchas veces para que la gente pueda conocer al Señor, para que la gente pueda venir a Dios, para que la gente pueda saber quién es Dios. Y lo vemos también en la vida de vos, que una y otra vez como Redentor va a buscar a Gomer, una mujer que ha sido restaurada y que ha sido sanada, pero nuevamente se ha echado a perder. Y Oseas va nuevamente a buscarla y nuevamente la vuelve a restaurar una y otra vez, hermano. Y eso es lo que Dios nos quiere enseñar en su palabra. Estamos viviendo en un mundo pródigo, un mundo que se ha perdido, un mundo que se ha extraviado, un mundo que se ha olvidado de su Redentor. Pero Dios levanta redentores. Dios levanta redentores, hermano, para que vayan a buscar aquello que se ha perdido. Dios levanta a goeles para que puedan buscar aquello que se ha extraviado y los puedan hacer volver nuevamente a casa. Esa era la responsabilidad de un patriarca: hacer volver a los perdidos nuevamente al núcleo familiar. Dice la historia en el libro de Génesis capítulo 18 de que Abraham está sentado. Y está sentado en su carpa cuando de repente ve a lo muy lejos venir a 3 forasteros. No los conocía, no sabía quiénes eran, pero sin embargo, cuando Abraham los ve, Abraham se levanta y va corriendo tras ellos y se inclina delante de ellos y les invita a entrar a su campamento y les invita a entrar a su hogar y les pide que por favor les permita poder lavar los pies. La Biblia dice que Abraham se levantó y fue corriendo. Y cuando uno ve las costumbres de la sociedad hebrea, la sociedad judía, era una vergüenza que un hombre pudiera levantarse y pudiera ir corriendo con túnicas tras alguien, porque eso era deshonroso. Pero a Abraham no le importó. Abraham quería hacer entrar a estos 3 forasteros a su casa. Cuando uno lee el capítulo 17, dice la palabra que en el capítulo 17 Abraham había sido circuncidado. Así que en el capítulo 18 Abraham está sentado con un dolor en su cuerpo, con un dolor físico. Pero eso no le impidió y no le limitó poder hacer que estos forasteros entraran a su hogar y poder atenderlos. Eso se llama redención, hermano. Eso se llama redención. Así que en esta mañana lo que Dios nos quiere decir es que vivimos en medio de un mundo perdido y de un mundo necesitado, de un mundo quebrantado. Y a veces, hermanos, nosotros nos hemos preocupado e interesado solamente en nuestras propias dificultades y en nuestras propias necesidades. Pero así como el plan de redención de Dios era de que Abraham pudiera oírlo y pudiera escucharlo, en ese tiempo aún todavía el plan de redención del Señor no ha terminado. Y Dios está buscando personas como tú y como yo para poder ir tras los perdidos, hermano, y poder reconciliar al mundo y a las personas con el Señor. Poder reconciliar al mundo y a las personas con el Señor. Nosotros nos alegramos en esta mañana, hermano, de que podamos saber de que nosotros tenemos acceso al Padre y que tenemos acceso a su casa y tenemos libertad, a su presencia. Pero también Dios quiere usar nuestra vida, así como usó la vida de Abraham, para poder bendecir
a otras familias. Así que nuestro deseo en esta mañana de que Dios pueda usar tu vida y que Dios pueda usar tu familia y que puedas hacer volver a la gente que no conoce al Señor, a Cristo. Eso se llama redención. Eso se llama redención. Eso es Goel. Hacer que la gente que no conoce a Cristo vuelva nuevamente a casa. Vamos a orar en esta mañana, hermano, pidiéndole al Señor de que nos ayude, que cada vez que nosotros salgamos y nos topemos con alguien, con un necesitado, con un quebrantado, con un huérfano, con una viuda, poder hacerlos volver al hogar, hermano, a la casa del Padre. Señor, te damos las gracias en esta mañana. Nosotros te glorificamos y nosotros te alabamos, te bendecimos, Señor, porque eres bueno. Pero así como usaste a Abraham, Señor, en su contexto y en medio de su familia, Señor, Padre, queremos también que tú nos uses a nosotros para poder bendecir, Padre, otras vidas, para poder hacer que la gente llegue a tu presencia, Señor, para que la gente pueda llegar a tu casa, Padre. Es nuestro deseo ser de alguna manera redentores, Señor, redentores, Padre. Esta regla que tenían los patriarcas en su tiempo, Señor. Es nuestro deseo, Padre, de que nosotros también podamos ser agentes de bendición, Padre. Bendigo a mis hermanos en esta mañana y nosotros te damos la gloria y te damos la honra porque tú eres bueno y porque tú eres fiel y porque tú vas a usar nuestra vida, porque nosotros somos odres en tus manos, Señor. Te damos gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, hermano, que el Señor lo bendiga, que esta palabra haya podido hablar su corazón. Es nuestro deseo de que usted siga firme, de que usted siga siendo fiel y que usted por nada se desanime, hermano. ¿Sí? Siga adelante y siga trayendo a gente a la casa del Padre, hermano, a su presencia. Vamos a levantar nuestras manos. Señor, te damos gracias por este tiempo. Bendigo a mis hermanos en esta mañana. Yo te doy gloria, te doy honra, Señor, y bendigo, Padre bendito, a la Iglesia Discípulos a las Naciones. Y gracias por lo que hoy todos estamos conectados en este lugar y ha sido un tiempo de mucha bendición para nuestra vida, Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que el Señor los bendiga.